Saludos hermanos y hermanas de Radio María Dominicana. Jessica Marí nos cantaba No pierdas la fe. Y es que si Jesús es nuestro camino, es nuestra verdad, es nuestra vida, podemos nosotros confiar en Él, podemos apoyarnos en Él. Así que no perdamos la fe, porque aquel en el que hemos puesto nuestra confianza no falla ni nos defrauda. Es la hermana Simona de las Hijas de San Pablo quien les habla. Este es su programa Fe en Clave de Mujer y hoy vamos a estar compartiendo un tema que me gusta mucho y al cual he querido dedicarle varios programas, que es el tema de las parábolas de Jesús. Y antes de empezar, ¿verdad? Quisiera darle pues un saludito pues muy especial a todos los que nos siguen a través de Facebook, de Librerías Paulinas Puerto Rico, del Facebook de Radio María Dominicana, del YouTube de Paulinas Puerto Rico y obviamente a todos los que nos siguen a través de la emisora de Radio María Dominicana. Un saludo pues muy cariñoso a cada uno de ustedes que semana tras semana nos sintonizan. También agradecer a todo el equipo que hace posible que este programa pues vaya al aire y llegue a cada uno de ustedes. Este es un espacio para crecer en la fe, también un espacio de oración. Así que pidámosle al Espíritu Santo de Dios que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender esta enseñanza que el Señor quiere regalarnos a través de su palabra en este día, para que Él ilumine nuestro corazón para poder acogerlo y sobre todo que fortalezca nuestra voluntad para poder vivir aquello que la palabra nos invita. Que así sea. Amén. Adentrémonos entonces de lleno en el tema de hoy sin perder tiempo y vamos por ahí para adelante y flechado. Miren, cuando hablamos de las parábolas, cuando nos referimos a las parábolas de Jesús, en realidad ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde podemos encontrar las parábolas de Jesús? ¿Qué enseñanza nos quiere traer cada una de ellas? ¿Por qué utiliza esos términos? ¿Por qué Jesús le dio con hablar en parábolas? Todas esas preguntas podemos quizás, si el tiempo no nos alcanza, responderlas en este programa. Además, quiero pues traer dos parábolas a las cuales quiero pues invitarles a ustedes a reflexionar. La parábola de la perla preciosa y la parábola de la levadura. Vamos entonces a entrar en materia. Cuando hablamos de parábola, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es una parábola? La parábola viene de la palabra griega parabolé, que significa similitud o comparar. Es una narración ficticia de la cual se extrae una enseñanza, ya sea espiritual o una enseñanza moral. Es un relato figurado o una comparación de la cual por analogía o semejanza se saca una enseñanza. Es una ilustración o relato simbólico de verdades espirituales. Es la historia terrenal con un significado espiritual. Entonces, ¿cómo Jesús hacía la parábola? Esa parábola se basaba generalmente en eventos comunes y cotidianos de la gente. De repente Jesús, en lugar de estar pensando en cosas incomprensibles, utilizaba elementos de la agricultura, elementos de la pesca, elementos de la vida cotidiana que la gente fácilmente podía asimilarla, comprenderla y ver qué relación podía tener con la vida espiritual o con la vida moral. También la cogía o la extraía de los procesos de la naturaleza o de circunstancias que pueden ocurrir de forma natural y que llevan a un precepto moral o espiritual. ¿Y cuál podríamos entonces decir que es el propósito de cada una de estas parábolas? ¿Qué se propone Jesús? Revelar la verdad del reino de Dios a los suyos, tanto a sus discípulos como a la multitud que se sentaba para escucharle, y esconder los misterios del reino a los que no creían en Jesús.
Por eso Jesús muchas veces terminaba: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y estas parábolas se encuentran en los 4 evangelios. No es exclusiva de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan. En los 4 evangelios podemos encontrar las diferentes parábolas de Jesús. En algunos se repiten, otras son exclusivas, o sea, el relato exclusivo de uno de los evangelistas, pero el género parabólico está en los 4 evangelios. Y podríamos clasificar estas parábolas en 3 grandes grupos, por su contenido y por su mensaje. Primero, las parábolas que tratan de describir el reino de los cielos. Las parábolas de la misericordia, en eso es especialista Lucas. Y los súbditos del reino, que tratan de resaltar los valores que son valerosos en el reino de Dios. Sabiendo o teniendo claro lo que es la parábola y cuál es la intención de Jesús al traerla, entonces podemos adentrarnos en materia. Quiero invitarles a escuchar la parábola de la perla preciosa, que está en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, capítulo 45, versículos 45 y 46. Solo 2 versiculitos que tienen gran contenido. ¿Ya? ¿Lo buscaron? Mateos 13, 45 y 46. Dice el texto: también es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, la perla preciosa. Esa perla preciosa es símbolo, es figura de la iglesia, que es la esposa o la novia, ¿verdad? Que se adorna con joyas finas para agradar al esposo que es Cristo. La perla, podemos decir que es figura también del pecador, es símbolo de inocencia, es signo de pureza y es considerada apropiada solo para reyes y potestados. ¿Y quién es el mercader? El mercader es Cristo. Si Cristo es el mercader, o sea, el que busca la perla, el que negocia la perla preciosa es la iglesia y nosotros seríamos las perlas. Este mercader está buscando estas perlas que son realmente valiosas y preciosas para el reino. Resulta que nosotros pues somos como que unas perlas todavía en bruto, unas perlas que necesitan ser pulidas, unas perlas que les falta sacarle su belleza más profunda. Y ese trabajo podríamos decir que lo hace el Señor. Mira, la perla se saca o aparece, mejor dicho, en una concha, en esa concha que está en el mar, que tiene dentro pues su animalito, que yo no recuerdo el nombre. Dentro de esa concha hay un animalito. Cuando entra por algún huequito de la concha, entra algunos granitos de arena, le crean una especie de herida o de cicatriz ahí dentro en la concha, y eso, el proceso de protegerse o de defenderse del animalito es como crear una especie de protección dura de ese granito de arena, lo va cubriendo y eso se convierte en esa perla preciosa. Si ustedes, perdón, si ustedes buscan la guía o si buscan el proceso en internet de cómo se forma la perla, quizá va a ser una explicación pues mucho más elaborada perdón, que la que yo acabo de dar, pero en una palabra sencilla, pues más o menos sería
Eso lo que quiero decir de cómo se convierte ese granito de arena que irrumpe dentro de la concha en una perla preciosa. Resulta que Cristo pagó con su sangre preciosa para comprar nuestra redención. O sea, nosotros no teníamos ningún tipo de cosa valiosa, ni dinero, ni nada, que pudiese, con el cual pudiésemos comprar nuestra redención, nuestra salvación. Quien lo podía hacer y quien lo hizo es Cristo Jesús. Él dejó su hogar celestial en la gloria y vino a esta tierra para hallar una perla de gran precio. Podemos comparar en Colosenses, en la segunda de Colosenses, capítulo 8, versículo 9. Vendió todo lo que tenía para ganar a la iglesia. Eso lo podríamos encontrar también en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 16, y en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículo 8. Llevó el pecado del hombre en su propio cuerpo, como nos dice Isaías 53:5. Nos purifica, como nos dice Efesios 2:10, y nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1 al 1, versículo 6. Entonces, Jesucristo con su sangre preciosa, con su redención, transformó ese grano de arena en una perla preciosa. Y es esa sangre preciosa de Jesús la que ha ganado para nosotros la valía que tiene nuestra perla preciosa. Nosotros éramos unos donadie, nosotros no valíamos nada, estábamos condenados a la muerte y al pecado. Sin embargo, Jesucristo, al fijar su mirada en nosotros y al depositar todo su amor, al revertir todo su amor en nuestro corazón, en nuestra persona, la colmó de valía, la colmó de salvación y de redención. Y ahora, cuando de repente nos sentamos a pensar cuánto valgo yo o cuánto vale otro, no necesariamente nosotros, de hecho, no podemos decir esta persona vale tanto o tal cual porque es tal cosa, porque tiene tal cosa, porque ha conseguido no sé qué. Nosotros valemos el precio que Cristo ha pagado por nosotros. Por tanto, cada ser humano, cada vida es realmente valiosa porque vale la sangre del Dios único y verdadero, del Dios todopoderoso. Y si nosotros somos valiosos para Dios, pues entonces nosotros podemos echarnos como que el guille, podemos decir yo soy exageradamente valiosa o valioso porque Dios me ama, porque soy amado por Dios al punto de que Dios entregó su vida para que yo tenga la mía. Y es una cosa realmente linda y maravillosa. Bueno, volviendo al texto, vamos allá, que yo de repente me emociono y me doy un viaje. Dice el texto en el versículo 45, es semejante el reino de los cielos a un mercader que andaba buscando perlas finas. Y ese mercader que andaba buscando perlas finas es el mismo Jesús. Pero lo que hace que esa perla sea fina es la presencia misma de Dios en la perla. Así que para que tú y yo seamos perlas finas de gran valor, necesitamos que viva en nosotros ese Cristo que da valor y finura a nuestra perla preciosa. Y que al encontrar una perla de gran valor vende todo lo que tiene y lo compra. ¿Qué vendió Jesús? ¿Qué invirtió? ¿Qué perdió Jesús? Pues Jesús estaba muy tranquilo, Jesús estaba muy bien allí en el cielo, en su trono, en el reino celestial. Él estaba chilling, él estaba perfecto. Y nos dice San Pablo que él, a pesar de su condición divina, no escatimó. Él se anonadó a sí mismo y pasando por uno de tantos, bajó del cielo. Y al hacerse uno
un esclavo, un siervo, uno como nosotros se despojó de su rango. Entonces, ¿qué Jesús apostó por mí? Apostó todo lo que Él es para que con todo su ser divino, con todo su ser humano, poder redimirme. ¿Qué apostó Cristo? Cristo se apostó Él mismo para poder comprar mi corazón, para poder comprar la perla preciosa que yo soy. Esa perla en bruto que ni siquiera yo sé cuánto vale, que ni siquiera yo sé que existe, pues Cristo se dio Él mismo para que esta perla de gran valor pueda ser parte de su joya preciosa. Y ese ser joya de Dios ha de hacernos sentir a nosotros realmente orgullosos. Es estar colgado no solo del cuello, sino del corazón de Dios. Es una experiencia que nosotros no podemos dejar pasar desapercibido, porque Dios lo ha dado todo para que yo tenga, para que yo sea quien soy y para que yo pueda hacerle un huequito en mi corazón, un huequito en mi interior. Él, siendo la perla preciosa de mayor valor, me hace a mí perla preciosa para ganar mi corazón, para devolverme mi dignidad y para hacerme tan valiosa como es su sangre preciosa. Vamos a hacer una pequeña pausa. En esta pausa musical quiero regalarte una canción muy especial cantada por John Carlo. John Carlo tiene la canción que se llama, de hecho, Perla Preciosa. Y en esa canción él nos dice que nosotros, que tú y yo, somos esa perla preciosa en las manos de Dios. Y que yo soy para Él esa perla que Él lo ha querido dar todo para ganarme, para comprarme. Y que yo valgo, no es que yo valgo 3 dracmas, no es que yo valgo 20 denarios, no es que yo valgo la sangre de Cristo. Es un precio que solo Dios tiene la cantidad suficiente para poder pagarlo. Yo valgo la sangre de Cristo. Tú y yo valemos la sangre de Cristo y eso hace de nuestra vida, de nuestro ser, una perla preciosa, una perla de gran valor. Quiero invitarte a que al escuchar esta canción puedas agradecer al Señor por todo lo que ha hecho por ti, por todo lo que ha hecho por nosotros. Agradecerle porque te sacó de donde te sacó, porque te tiene donde te tiene y sobre todo porque Él es capaz de seguir apostando día a día por ti para que tú tengas lo que Él quiere darte, su propia persona, toda su dignidad, todo su valor. Escuchemos la perla preciosa de John Carlo mientras hacemos oración con corazón agradecido. Ya regresamos a Fe en Clave de Mujer. Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida me dejaron muy malos sabores y ya no quiero saber más de amores que me calman las ansias de amar, pero luego se van. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. En sus brazos a salvo estoy, soy de todas su mejor creación. Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó. Y ahora quien me dice que no valgo nada, y la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede
pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Valgo la sangre de Cristo. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. Y ahora quien me dice que no valgo nada, y la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Su sangre. Y ahora que me dice que no valgo nada, y la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Que me dice que no valgo nada, y la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. De regreso a Fe en clave de mujer. Dime tú quién no se conmueve de escuchar esta canción y de reconocer que esa perla preciosa en realidad somos nosotros, que esa perla preciosa para Dios no es una cosa, sino que tiene nombre y apellido. Esa perla preciosa para Dios eres tú. Esa perla preciosa para Dios soy yo. Y Él paga cada gota de su sangre para que cada uno de nosotros tengamos ese valor que Él con gran amor y cariño está dispuesto a pagar por cada uno de nosotros. Damos gracias a John Carlos por interpretar esta hermosa canción, por regalarnos, por recordarnos que somos realmente valiosos y valiosas para Dios. Damos gracias al Señor por eso. Bueno, estamos hablando de parábolas. Y la parábola que viene a continuación, que es la de la levadura, yo quiero introducirla con una experiencia que yo misma he hecho. Yo, en mis tiempos de juventud, yo no sabía cocinar mucho. Yo no era buena cocinera. Bueno, mi familia de verdad que no ayudaba mucho en eso, porque cuando me tocaba a mí cocinar, ellos se iban y compraban comida de esos de fast food y la traían a la casa ya hecha, y mi comida pues nadie la miraba. A ese nivel de trauma viví yo mi juventud en la cocina. Cuando entré entonces al convento, que me empezó a tocar la cocina y empecé a ver cómo hermanas preparaban unos platos que a mí me encantaban, pues yo fui descubriendo que yo sí tenía dotes para la cocina. Y uno de estos platos que yo aprendí a realizar fue precisamente la pizza. Y para mí era algo como que mágico, porque yo conocía la pizza ya terminada, la pizza ya cuando viene en la cajita de cuando uno las compra en las pizzerías. Y de repente el ver el proceso de cómo se hacía una pizza, para mí eso fue una cosa realmente maravillosa. Y el cambio drástico que daba la masa
al añadírsele la levadura, eso me parecía, wow, magia. No sé, para mí era una cosa realmente sorprendente y maravillosa ver cómo un poquito de masa, un poquito de un bollito así como que de una masa, uno la deja reposar un ratito y cuando uno vuelve a buscarla, de ese poquito de masa ya uno podía sacar 2 o 3 pizzas, era como magia, una cosa maravillosa. Y uno se da cuenta de que con la levadura, el proceso de la masa, la cantidad de la masa fructifica, se multiplica y es sorprendente. Yo hice esa experiencia con la masa de la pizza, con la masa del pan y también con con la masa del bizcocho, el bizcocho que no se le echa levadura o polvo de hornear no se levanta. Y yo entiendo lo que dice esta parábola. Vamos a buscarla en la Biblia. Mateo, capítulo 13, versículo 33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó. Este versículo es toda la parábola. Mira, vamos primero a ver lo que significa en la parábola estos diferentes elementos. La levadura, ¿a qué se refiere? Se refiere al reino de los cielos o también podríamos decir que se refiere al evangelio. La levadura es o el reino de los cielos o es el evangelio. En todo el resto de la Biblia, la levadura es usada como un símbolo de mala influencia, pero aquí es tomada en buen sentido. Y bien sabemos que si esa levadura se le echa a la pizza, pues algo maravilloso lo que sale como resultado. Pero si esa levadura se le echa a algo desagradable o a algo que no nos gusta, imagínate cuánto se multiplica. Yo no puedo decir que soy buena haciendo bizcocho. De hecho, mis intentos haciendo bizcocho ha sido bastante frustrante. Y en una ocasión teníamos muchas zanahorias y a mí me gusta el bizcocho de zanahoria. Y yo preparé toda esa zanahoria para hacer bizcocho. Y le eché la levadura esa de bizcocho a mi mezcla y me salieron 3 bizcochos. Las hermanas, ninguna me ayudó a comerlo. Y yo terminé congelando ese bizcocho y cada tanto yo sacaba un cantito para comérmelo. Estuve varios meses terminando ese bizcocho hasta que finalmente llegó a su fin. En ese caso, la levadura fue para mí la desgracia del siglo porque multiplicó un bizcocho realmente malo, duro y sí, realmente un bizcocho. Yo no volví a hacer bizcocho después de eso porque todas me abandonaron a la hora de comerlo. La levadura puede ser una buena influencia si se utiliza donde se necesita o una mala influencia si se utiliza donde no se necesita, o si hace crecer algo que me aleja de Dios, o si hace crecer algo que me aleja, que me acerca, más bien que me une a Dios. La mujer en esta parábola es símbolo de la iglesia. Las 3 medidas que usa es signo o significa el ser integral, el cuerpo, el alma y el espíritu, que son una sola cosa. La harina es figura del creyente. La levadura es figura de la vida, pues vivifica lo que está muerto espiritualmente. Esto significa que la palabra de Dios nos transforma cuando penetra en nuestro ser integral, cuando penetra en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. El evangelio, una vez que ha penetrado, llena el corazón
ilumina el entendimiento y somete a la persona a obediencia a Dios por amor. Y esta parte de obedecer a Dios por amor es muy importante, porque si uno lo obedece por amor, el fruto de esa obediencia es el amor. Si uno lo obedece por temor, obligado, de mala gana, pues los resultados no son los mismos. Cristo y su evangelio han inundado el mundo, y llegará el tiempo en que la tierra se llenará del conocimiento de nuestro Señor, y luego Él volverá a buscar a su iglesia. Por tanto, la levadura, si es la palabra de Dios en mi vida, va a hacer crecer mi alma, va a hacer crecer mi fe, va a hacer crecer en mí todos los valores del reino, todos los valores de Dios. Si la levadura es la palabra, es el evangelio de Dios en mí, va a hacer crecer cada huella, cada germen, cada semilla de Dios en mi interior. Pero si la levadura no es de Dios, no es la palabra de Dios, también va a hacer crecer. Pero va a hacer crecer quizás mis vicios, mis pecados, mis malas inclinaciones, va a hacer crecer todo aquello que va en detrimento de mi persona. ¿Qué yo quiero que crezca en mí? ¿Qué yo quiero que se transforme en mí? ¿Qué en mi interior necesita de Dios? Eso que necesita de Dios en mí es aquello que debe llevarme a acrecentar en mí todo lo que Dios ha ido colocando en mi interior desde que me pensó, desde el día 1 de mi existencia, desde mi existir en la mente de Dios. Estas parábolas nos hablan del crecimiento del reino de los cielos y del poder transformador de Cristo. Cristo es para nosotros ese que hace crecer toda la bondad, que hace crecer todo lo bueno, que hace crecer el amor. Y al mismo tiempo, Cristo en nuestro interior es aquel que transforma cada signo de muerte que hay en nuestra vida, lo transforma en vida. Y no en poquita vida, no en chispita vida, no en poca cosa, la transforma en vida nueva, en vida abundante, en vida que no termina, en vida que crece y crece hasta la eternidad. Este Cristo que realiza en nosotros esta maravilla es el mismo en el que hemos puesto nuestra confianza. Este Cristo en el que nos podemos gloriar porque realiza maravillas en nuestra pequeñez, en nuestra fragilidad, en nuestros límites. Si yo fuera Dios, las cosas serían realmente diferentes. ¿Saben por qué? Porque Dios piensa y razona desde la mejor versión de nosotros. Yo, en cambio, pienso y razono desde la realidad miope que yo logro ver. Yo pienso y reacciono desde las circunstancias, las actitudes, el mal genio, las malas cosas de la gente, ¿no? Sin embargo, Dios, a pesar de que ve el pecado que cada uno de nosotros realiza, Él no nos priva de su amor, no nos priva de su misericordia, no nos priva de su grandiosidad. Al contrario, nos la sigue dando y nos la da quizás en una dosis mayor para que podamos experimentar la misericordia y la grandeza de Dios. Y experimentando lo grande y lo bueno de Dios, quizás nosotros aceptemos su acción, su obrar en nuestra vida y nos dejemos transformar por Él. Pero si en lugar de nosotros acoger y abrirnos a la acción de Dios, nos cerramos y queremos llevar nosotros mismos las riendas de nuestra vida, las riendas de nuestro caminar, la rienda del mundo,
pues todo se vuelve chiquito y miope porque nuestra forma de ver es limitada, es borrosa. En cambio, la forma de ver, de conocer todo lo que existe de Dios es inmensa, es infinita. Si yo confío en que Dios puede hacer de una simple concha con su animalito dentro una perla preciosa, una perla hermosa, y existen perlas, ¿verdad? Blancas, existen perlas perladas, que son como las cremitas, y existen perlas negras. Pues a lo mejor existen otro tipo de perlas, pero yo no las conozco. Y dicen que de todas ellas la más escasa es la perla negra y es la más valiosa, es la más difícil de encontrar. Pues Dios es capaz de nuestras heridas, de nuestros sufrimientos, convertirlos en piedras preciosas, en perlas preciosas, si nosotros las ponemos a su disposición. Quiero abrir un paréntesis aquí. Cuando Jesús resucitado se aparece continuamente pues a los discípulos y a los creyentes, le muestra, lo primero que hace es mostrarle sus heridas. Esas heridas de Jesús crucificado son la muestra, son la evidencia de que Él nos alcanzó la salvación y la redención. Y esas heridas son como que el orgullo de Jesús, el orgullo de Dios. Eso que pudiese haber sido interpretado como la debilidad de Jesús, como el fracaso de Jesús, se convirtió en el triunfo del amor, en el triunfo de la vida. Nosotros también hemos recibido nuestras heridas en el camino. Y esas heridas que nosotros hemos recibido en el camino de la vida, también nosotros podemos presentárselas a Dios y decirles: mira Dios, mira papaíto, mira Jesús amado, estas son las heridas que me han traído hasta ti. Con estas heridas me presento ante ti, porque me han llevado a conocer el amor, me han llevado a conocerte a ti, me han llevado a buscarte, a conocerte. De la perla preciosa, nosotros podemos decir que se transformó gracias a esta herida, a esta piedra incómoda que invadió su interior, esa piedrita que fue como un tipo de cáncer en su interior. Pues que nosotros también sepamos de nuestras heridas, de nuestros sufrimientos, dejar que el Señor las transforme en perlas preciosas que nos ganen la eternidad. Y esa perla preciosa se convierte en una de gran valor cuando es tocada por Dios, cuando es tocada por Jesús, cuando es transformada por Él. Jesús ha venido por mi perla, Jesús ha venido por mí. Pidámosle que nos conceda la gracia de poder ser dóciles a su acción, ser dóciles a lo que Él va realizando en nuestro interior y a dejar que Él sea Dios en nuestra vida, que Él sea el Dios todopoderoso de nuestra existencia, que sea el único y el verdadero, y que nosotros seamos capaces de renunciar a los ídolos a los cuales le hemos ido dando el lugar de Dios en nuestro ser, en nuestro interior. Y que ese ídolo que ha ido quizás ganando terreno en nuestro ser, en nuestro corazón, nosotros podamos destronarlo por el poder, por la sangre preciosa de Cristo. Y de esa manera nuestra perla interior será transformada y será tocada por el Dios grande, bueno y todopoderoso. Te invito a que cuando tengas la oportunidad retomes estos textos bíblicos y dejes que el Señor, a través de su palabra, hablen a tu corazón. Deja que esta palabra te toque, te transforme, te cuestione, y sobre todo que deja que esta palabra te inspire, te impulse. Que esta palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo, llegue a lo más profundo de tu interior y haga ahí, justo dentro, lo que tiene que hacer. Ese es mi gran deseo para ti
en este día. Quiero entonces, para concluir, recordarte que la palabra de Dios no son un montón de palabras ahí juntas y escritas como para ser leídas rapiditas en misa o ser leídas rapiditas cuando uno está sin más nada que hacer. La palabra de Dios es el mismo Dios que pone en acción aquello que se ha hecho palabra. Sí, estuvo medio raro eso, pero Dios, cuando habla, cuando pronuncia, cuando emite su palabra, esa palabra al mismo tiempo que sale de la boca de Dios, realiza la acción maravillosa que está destinada a realizar. Cuando Dios habla, no habla solo porque está aburrido y quiere decir algo. Cuando Dios habla, su palabra es creadora y transformadora. Y si Dios ha pronunciado una palabra para tu vida, esa palabra no regresará a Él, sino después que ha obrado lo que vino a obrar en ti. Y ya eso para nosotros es motivo de esperanza, es motivo de alegría y es motivo de gloria. Y eso quiero pedirle al Señor para ti, que esa palabra, como levadura puesta en la masa, que esa palabra fermente en ti, que esa palabra acreciente en ti el don de Dios, que esa palabra que ha sido pronunciada para ti, convierta tu perla en una perla preciosa. No en esas perlas baratas que uno consigue por ahí, en una perla preciosa por la cual Cristo ha pagado con su vida, con su cuerpo y con su sangre. Quiero regalarte una canción que a mí me súper encanta. Es de Quique López y se llama Me Transformó. Porque lo que esta parábola quiere venir a hacer en nuestra vida, lo que Jesús ha querido venir a hacer a nuestra vida, lo que con su palabra y su evangelio, con su misma vida, Él ha querido realizar, es precisamente ese dejarnos tocar por Él, ese dejarnos transformar. Y en ese dejarnos tocar y transformar por el Señor, lo que Él hace es sanar nuestro corazón. Lo que Él hace es tomarnos en sus manos y con gran virtud, así como lo hace el alfarero, Él también va haciendo nuestro ser de nuevo y hace el hombre nuevo del que habla San Pablo, lo reconstruye en nuestro interior con el barro que ya tenemos. Eso nos canta Quique López en esta canción de Me Transformó. Pidámosle al Señor y hagamos la oración. Les pido que no se retiren, no cambien de emisora, no apaguen el celular. Sigan escuchando, escuchen esta canción porque es una oración que mientras él la canta, mientras Quique la canta, nosotros podemos ir haciéndola en nuestro interior, pidiéndole cada una de esas palabras que salen de la boca de Quique. Nosotros pidámosle al Señor, que el Señor nos sane cualquier herida que tengamos en nuestro interior, que nos transforme, que nos tome en sus manos y que sea el gran alfarero que hace realidad la forma, la vasija que Él ha soñado con nuestro barro. Pues me despido, les agradezco a todos por su sintonía y le pido abundantes bendiciones al buen Dios del cielo para ti y para los tuyos. Nos vemos en el próximo Fe en Clave de Mujer. Dios te bendiga. Me tomó en sus brazos y me dijo, hijo, yo siempre te he amado, siempre te he querido. Tú te has alejado y he sentido un gran dolor.
almas a tu encuentro corro. Tú te has ocupado en bendecir mi nombre y ahora yo me encargo de curar todo dolor y te sano el corazón. El Señor llegó, tomó mi vida y me hizo estremecerme con su luz. Me tomó en sus manos y con gran virtud de mí hizo un hombre nuevo, como barro el alfarero. Me tomó en sus manos y me transformó. Tú te has ocupado en bendecir mi nombre y ahora yo me encargo de curar todo dolor y te sano el corazón. El Señor llegó, tomó mi vida y me hizo estremecerme con su luz. Me tomó en sus manos y con gran virtud de mí hizo un hombre nuevo, como barro el alfarero. Me tomó en sus manos